Imagina ser humillada por tu jefe millonario delante de todos, trabajar duro durante años sin ser notada, y cuando finalmente decides seguir adelante y enamorarte de otro hombre, él te mira por primera vez y enloquece de celos. Eso es exactamente lo que le sucede a Olivia, una mujer que siempre fue tratada como invisible, hasta el día en que mostró su mano con un anillo de compromiso e hizo que el corazón frío del poderoso Felipe Ribeiro perdiera el control. Pero, ¿hasta dónde llega el arrepentimiento de un hombre que nunca supo amar? ¿Y qué hace una mujer herida cuando el pasado intenta reescribir el destino? Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia te hará sentir rabia, pasión y escalofríos, todo al mismo tiempo. Si te gusta este contenido, apoya el canal. Suscríbete, deja tu me gusta y comenta aquí abajo. Tu interacción es lo que nos motiva a traer cada vez más historias. El sonido de los tacones de Olivia Santos resonaba por los impecables corredores pulidos de Ribeiro Capital, mezclándose con el lejano susurro de las impresoras y el zumbido constante del aire acondicionado. Aún era temprano, tan temprano, que las ventanas reflejaban más el amanecer de lo que dejaban entrar la luz. La ciudad afuera despertaba poco a poco, pero ella ya estaba allí, como siempre, la primera en llegar, la última en irse. La rutina se había convertido en un espejo silencioso de lo que ella era, eficiente, discreta e invisible. Había aprendido a ocupar los espacios sin llamarlos suyos, a hablar solo cuando estaba segura de que nadie más hablaría primero. En 2 años en la empresa, nunca llegó tarde un solo día, nunca perdió un plazo, nunca levantó la voz. Aún así, a los ojos de Felipe Ribeiro, el poderoso CEO que comandaba aquel imperio de inversiones, ella era solo Santos, un nombre entre tantos. Aquella mañana, la oficina parecía aún más fría. El olor a café recién hecho escapaba de la cocina, mezclándose con el perfume metálico del aire helado. Olivia revisaba las últimas diapositivas de una presentación cuando el ascensor se abrió y su presencia llenó el espacio. Felipe cruzó el pasillo con la misma postura que usaba para enfrentar el mercado financiero. Firme, exacto, intocable, el traje oscuro bien alineado, la mirada enfocada, la expresión que nunca dejaba transparentar nada más que autoridad. «Buenos días, señor Felipe», dijo ella con una sonrisa educada y contenida, extendiendo un informe impreso. Él asintió sin levantar la vista. «Déjelo sobre la mesa». La frase, seca e impersonal, cayó sobre ella como un recordatorio. Aquel hombre que todos admiraban y temían jamás miraba más allá de los números, y ella era solo un número más. Pocas horas después, el equipo se reunió en la amplia sala de conferencias. Las paredes de cristal reflejaban el brillo de los proyectores, y el ambiente estaba cargado de expectación. Felipe estaba al frente de la mesa, explicando proyecciones y metas. Olivia, sentada con su laptop abierto, observaba cada detalle, lista para llenar vacíos, corregir errores, ayudar si era necesario. Cuando uno de los directores mencionó el déficit de un contrato internacional, ella respiró hondo y, por instinto, levantó la mano. «Señor Felipe, si me permite», pero la frase murió a mitad de camino. «Santos, hable cuando se lo pida». La improvisación no combina con los números. La voz de él atravesó la sala como una cuchilla. El seco sonido de los bolígrafos deteniéndose resonó, y el silencio que se formó fue casi palpable. Algunos directores desviaron la mirada, otros dejaron escapar sonrisas contenidas, cómplices del poder. Olivia tragó saliva, bajó los ojos y anotó algo en su cuaderno solo para disimular sus manos temblorosas. Su rostro ardía y su garganta se cerraba como si la vergüenza tuviera peso. Cuando la reunión terminó, las risas volvieron poco a poco y los pasos resonaron por los pasillos. Ella esperó a que la sala se vaciara, recogió sus papeles y salió. En el baño, se encerró en una de las cabinas y respiró hondo.
Las lágrimas vinieron, lentas, silenciosas. ¿Cuántas veces se había prometido no llorar más por su culpa? ¿Cuántas veces ensayó ser firme, pero se perdió ante la indiferencia? Miró su propio reflejo en el espejo, la piel pálida, la mirada cansada, el rímel corrido, y apenas reconoció a la mujer que veía. «Esto no es vida», susurró para sí misma. «No es así como quiero ser recordada». Se secó las lágrimas, se arregló el cabello y volvió a su mesa. Terminó su jornada en silencio, cumpliendo cada tarea con precisión quirúrgica. Cuando el reloj marcó las 8 de la noche, la oficina ya estaba vacía. La ciudad vista desde el 20º piso parecía un universo aparte. Las luces parpadeaban como si cada una contara una historia diferente, historias de personas que amaban, se equivocaban, volvían a empezar. Y allí estaba ella, atrapada en el mismo ciclo, esperando el reconocimiento de un hombre que nunca le daría ni siquiera una mirada de verdad. Antes de irse, dejó una carpeta azul sobre la mesa de Felipe. La propuesta de reestructuración financiera que había preparado sola, en las horas en que el resto del mundo dormía. La firmó solo con Departamento de Planificación. Sabía que si ponía su nombre, el proyecto sería descartado. Afuera, la noche estaba fría. El viento jugaba con su cabello suelto y el sonido lejano de los coches parecía una melodía triste. Olivia caminó hasta la parada de autobús, su tacón golpeando el asfalto mojado. La lluvia fina comenzaba a caer y ella decidió no abrir el paraguas. Quería sentir cada gota en su rostro, como si el mundo le dijera que todavía había algo vivo dentro de ella. Mientras el autobús avanzaba por la avenida, las luces de la ciudad pasaban como destellos por la ventana. Ella apoyó la frente en el cristal y cerró los ojos, sintiendo el ligero balanceo del vehículo. Pensó en la humillación, pero también en algo nuevo, el deseo de cambiar. Cuando llegó a casa, dejó el bolso en el sofá y fue directamente al espejo de la sala. La mujer reflejada parecía exhausta, pero no derrotada. «Todavía estás aquí», dijo en voz baja, «y eres más fuerte de lo que imaginas». Tomó una taza, preparó café y se sentó a la mesa. Delante de ella, un cuaderno antiguo de tapa gastada. Abrió la primera página en blanco y escribió con letra firme: «Plan de recomienzo». Sonrió levemente, sintiendo algo nacer dentro de sí. No rabia, ni tristeza, sino determinación. Por primera vez, ella no quería solo sobrevivir al trabajo, quería vivir de verdad. En esa misma hora, en el último piso del edificio donde ella trabajaba, Felipe estaba solo. El silencio de la oficina ejecutiva era cortado solo por el sonido de la lluvia golpeando el cristal. Él tomó la carpeta azul sobre la mesa, la hojeó distraído y frunció el ceño. El contenido era brillante, una solución estratégica que él mismo no habría imaginado. «¿Quién hizo esto?», murmuró, pero no buscó saber. Simplemente puso la carpeta en el archivo de proyectos aprobados y se fue a casa, sin saber que en ese exacto instante acababa de reconocer, aunque inconscientemente, el primer paso de la mujer que un día lo haría perder el control. El sábado amaneció sereno, envuelto en una luz amarilla y tranquila, que se filtraba por las cortinas finas del pequeño apartamento de Olivia. Por primera vez en mucho tiempo, había dormido sin el peso del trabajo, sin las hojas de cálculo dando vueltas en su mente, sin el eco de la voz fría de Felipe cortando el aire. Se había pasado toda la semana prometiéndose a sí misma que intentaría disfrutar de ese fin de semana como un nuevo comienzo. Aunque fuera solo tomando un café fuera de casa, sola, sin prisa. Un lujo que no se permitía desde hacía meses. Se vistió con unos simples jeans, una blusa de punto clara y se recogió el cabello en un moño suelto. Tomó su bolso, puso el celular en el bolsillo y salió.
El viento de la mañana olía a pan fresco, y las calles aún estaban medio vacías, lo que hacía todo más ligero. Caminó unas cuantas cuadras hasta una pequeña cafetería de la esquina que siempre observaba, pero en la que nunca había tenido tiempo ni coraje de entrar. Hoy sería diferente. La campana de la puerta sonó cuando entró y el aroma del café molido invadió sus sentidos. El ambiente era acogedor. Luz amarillenta, música suave, mesas de madera y un mostrador lleno de pasteles caseros. Ella respiró hondo, sintiendo una paz que ya no recordaba cómo era. Pidió un cappuccino y un pan de queso y buscó una mesa cerca de la ventana. Se sentó, abrió el cuaderno de tapa azul, el mismo donde había escrito «Plan de recomienzo», y sonrió sola, como si aquella simple escena fuera el inicio de algo más grande. Estaba a punto de anotar sus metas cuando alguien tropezó con ella. El café se agitó en la taza y una gota oscura cayó sobre la página. «Ay, discúlpame, te juro que no te vi». La voz masculina era suave, ligeramente apresurada, pero con un tono sincero. Olivia levantó la vista y por un instante se olvidó de respirar. El hombre frente a ella tenía un semblante amable, ojos marrones color miel y una sonrisa que parecía iluminar hasta el ambiente más gris. Llevaba una camisa clara con las mangas remangadas y cargaba una pila de papeles bajo el brazo. «¿Está bien?», dijo ella sonriendo, todavía un poco sorprendida. «No fue nada grave. Déjame pagarte otro café para compensar el desastre», insistió él, acercando una silla. «Soy especialista en empezar el día pidiendo disculpas». Ella rió, sin poder disimular la vergüenza. «No es necesario, de verdad. Pero insisto, es lo mínimo. Además, es una buena excusa para conversar con alguien interesante». La frase vino acompañada de una sonrisa tan natural que ni siquiera sonó como un cumplido forzado. Él se presentó. Gael Ramos, arquitecto freelancer, apasionado por los cafés y por las personas que miran el mundo con calma. Algo que, según él, era cada vez más raro. Y en ese instante, Olivia se dio cuenta de que estaba ante alguien completamente diferente a todo lo que conocía. La conversación fluyó de forma inesperada. Hablaron sobre viajes que todavía querían hacer, sobre música, sobre el simple placer de observar la lluvia por la ventana. Él escuchó cada palabra de ella con genuino interés, y eso la desarmó. Estaba acostumbrada a ser interrumpida, ignorada, tratada como alguien sin voz. Pero Gael, él la escuchaba de verdad. Cuando se dio cuenta, el café ya se había enfriado y la cafetería comenzaba a vaciarse. Ella miró el reloj y se asustó. «Ya pasaron las 11, ni me di cuenta». «Entonces el café funcionó», respondió él riendo. Hizo que el tiempo se detuviera. Intercambiaron números antes de salir. Olivia caminó de vuelta a casa con el corazón ligero, una sensación dulce que hacía mucho que no sentía. Esa tarde, un mensaje parpadeó en la pantalla de su celular. «Gael, creo que te debo otro café, esta vez sin derramar nada, lo prometo». Ella tardó unos segundos en responder, su sonrisa creciendo despacio. «Olivia, acepto, pero solo si yo elijo la mesa». A partir de ese día, el café se transformó en rutina. Al principio, encuentros tímidos, conversaciones cortas, risas discretas. Con el tiempo, las horas parecían evaporarse cuando estaban juntos. Él la hacía reír con historias absurdas de clientes indecisos, y ella lo encantaba con la forma simple e inteligente en que veía la vida. Gael decía que ella era liviana sin darse cuenta y que el mundo necesitaba más gente como ella. 2 meses después, un viernes por la noche, él la invitó a cenar. Eligió un restaurante tranquilo, iluminado por velas, donde el sonido del piano llenaba los silencios entre las palabras. Olivia llevaba un vestido color vino, y Gael no le quitaba los ojos de encima. «Sabes que cambiaste mi concepto de amor, ¿verdad?», dijo él, tomando su mano sobre la mesa. Ella sonrió,
sin saber si estaba bromeando. Ah, ¿sí? ¿Y cuál era tu concepto antes? Que el amor era ruido. Ahora me doy cuenta de que a veces es solo silencio y presencia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire y, antes de que ella pudiera responder, él se levantó. Olivia lo miró confundida. Entonces él se arrodilló a su lado, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Su respiración falló. Olivia Santos, ¿aceptas casarte conmigo? El restaurante entero pareció callarse. El piano seguía tocando, pero distante. Su corazón latía rápido, su rostro estaba caliente, las lágrimas se formaban. Se cubrió la boca con la mano, emocionada. Gael, sí, acepto. Él sonrió aliviado y le puso el anillo en el dedo. Un anillo simple, con una pequeña piedra, pero con un brillo que parecía contener promesas. Aplaudidos por los pocos clientes alrededor, rieron, abrazados, y ella sintió que por primera vez en mucho tiempo el futuro tenía color. A la mañana siguiente, al llegar al trabajo, Olivia llevaba el anillo con orgullo. Ya no había motivo para esconderse detrás de la descripción. El amor, por fin, era algo que podía mostrar. Mientras preparaba café en la cocina, una colega notó el brillo en su dedo y sonrió. ¿Estás comprometida? Sí, respondió ella, sonrojándose. Fue anoche. La risa contenida y el brillo en sus ojos eran la prueba viva de que los nuevos comienzos existen. Pero no todos reaccionarían con la misma ternura. Al otro lado de la división de cristal, Felipe observaba la escena, inmóvil con la expresión neutra que engañaba a todos, menos a sí mismo. Sus ojos se fijaron en la mano de ella, y el anillo centelleó bajo la luz blanca de la oficina como si se burlara de él. Él giró el rostro, pero su mandíbula apretada delataba lo que su voz jamás confesaría. Una molestia nueva, desconcertante e imposible de controlar. Lo que él no sabía, todavía, es que ese pequeño anillo sería el primer eslabón de una cadena que lo arrastraría hacia el sentimiento que más temía: el amor. En los días que siguieron al inesperado anuncio de su compromiso, Olivia comenzó a percibir el mundo de otra forma, o tal vez fue el mundo el que comenzó a mirarla diferente. Ella caminaba por los pasillos de Ribeiro Capital con una ligereza nueva, la sonrisa discreta, el brillo de quien finalmente se había liberado de algo invisible, pero pesado. El anillo de compromiso, sencillo y luminoso, reflejaba la luz fría de las oficinas y parecía llevar un significado mayor que el oro o la piedra. Era un símbolo de una nueva fase, una promesa de que ya no necesitaba esconderse en el silencio. Pero no todos veían ese brillo con ternura, principalmente Felipe Ribeiro. Desde aquella mañana en que lo notó por primera vez, el pequeño anillo centelleando en el dedo de Olivia mientras ella conversaba distraída con una colega, algo dentro de él se había roto en silencio. Era una grieta invisible, imperceptible incluso para sí mismo, pero que crecía cada día. Intentó ignorarlo, intentó convencerse de que era irrelevante, pero cuanto más sonreía ella, más aquel reflejo dorado lo consumía. El lunes siguiente, Felipe llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Caminó hasta la pared de cristal de su sala, desde donde podía ver al equipo reunido. Ella estaba allí, elegante, serena, concentrada, y el simple hecho de verla hizo que su estómago se encogiera. Se sentía como un hombre que mira el amanecer y descubre, demasiado tarde, que el alba era algo que nunca había aprendido a merecer. Mientras fingía revisar informes, él notaba los pequeños gestos. La forma en que Olivia se recogía el cabello con un bolígrafo, el toque ligero en los papeles, la risa contenida cuando alguien decía algo gracioso. Y, principalmente, ese detalle imposible de ignorar: el anillo. El anillo que reflejaba lo que él había perdido antes incluso de entender que era suyo. En los primeros días, la molestia se disfrazaba de distracción. Felipe se equivocaba en cuentas simples,
olvidaba reuniones y, por primera vez en años, tartamudeaba en una presentación. Los directores notaron el cambio, pero nadie se atrevió a comentar. Era como si el propio equilibrio de la empresa oscilara junto con el humor impredecible del jefe. Una mañana, durante una reunión con inversores, Felipe se dio cuenta de algo inédito. Su voz vacilaba. Estaba hablando de números, metas y proyecciones. Pero cada vez que Olivia movía las manos para anotar algo, el brillo del anillo invadía su visión periférica como un recuerdo constante de lo que no podía controlar. Perdió el ritmo. Se equivocó en el nombre de un cliente. Silencio en la sala. Olivia, notando su incomodidad, intentó intervenir. Señor Felipe, ¿puedo mostrar el gráfico actualizado? Creo que lo complementa. No, Santos, la interrumpió, demasiado brusco. Yo mismo presento. El tono seco y la mirada fría la hicieron retroceder. Pero, por dentro, Felipe apenas escuchaba su propio razonamiento. Estaba dividido entre la rabia y el deseo, entre el control y la confusión. Y, en medio de todo eso, lo que más lo atormentaba era la constatación de que ella ya no parecía afectada por nada de lo que él decía. Olivia había cambiado. Y el cambio de ella lo hacía sentirse pequeño. En los días siguientes, comenzó a buscar excusas para llamarla a su sala. Un informe que podría ser entregado por correo electrónico, un documento que ya estaba listo, una hoja de cálculo que necesitaba revisión. Eran pretextos, y él lo sabía. Quería verla. Quería escuchar el sonido ligero de su voz, sentir el perfume discreto que ella dejaba en el aire cuando se iba. Quería, sobre todo, entender lo que lo estaba destruyendo. En una de esas tardes, el destino decidió actuar por su cuenta. Olivia llamó a la puerta de la sala, con el tono profesional de siempre. Señor Felipe, olvidé una carpeta en su mesa en la última reunión. ¿Puedo recogerla? Puede entrar. Él respondió, tratando de sonar indiferente. Ella caminó hasta la mesa, tomó la carpeta y agradeció. Cuando se giró para irse, él la observaba en silencio apoyado en la mesa de cristal. Su mirada era indescifrable, como si algo muy íntimo estuviera a punto de ser dicho, pero atrapado en el umbral del orgullo. ¿Está buscando algo, señor?, preguntó ella, notando la mirada fija. Él dudó por un segundo antes de responder, en un tono bajo, casi ronco. Sí, concentración. Olivia arqueó una ceja, confundida, pero su mirada no se desvió. Por un momento, ella sintió el aire enrarecido entre los dos, como si toda la oficina hubiera dejado de respirar. Debe ser difícil de mantener. Entonces, respondió ella, intentando romper el ambiente y saliendo apresuradamente. La puerta se cerró y Felipe soltó un suspiro que parecía pesar años. La frase de ella, aunque dicha con ligera ironía, resonaba como una verdad que él no quería admitir. Estaba perdiendo el control. En los días siguientes, la tensión entre ellos se volvió casi palpable. Cuando Olivia hablaba con otros colegas, Felipe observaba. Cuando ella reía, él sentía una punzada de irritación que apenas sabía nombrar. Y cuando Gael, el novio amable y atento, comenzó a recogerla del trabajo de vez en cuando, la máscara del hombre contenido comenzó a desmoronarse. En una de esas tardes, Felipe vio desde la ventana de su sala el momento exacto en que Gael estacionó el coche frente al edificio. Olivia bajó las escaleras y lo abrazó. No un abrazo superficial, sino un abrazo que tenía consuelo, intimidad, verdad. Y fue allí, en ese simple gesto, donde algo dentro de Felipe se hizo pedazos. Esa noche no pudo dormir. Abrió una botella de vino, se quedó asomado a la ventana de la suite ejecutiva, viendo las luces de la ciudad parpadear abajo. La copa en sus dedos temblaba. Intentó entender lo que sentía: celos, rabia, arrepentimiento, o quizás todo al mismo tiempo.
Tomó su celular, abrió el contacto de Olivia, pero no tuvo el coraje de escribir nada. En cambio, abrió el archivo de la empresa buscando distracción. En medio de las carpetas, vio la propuesta de reestructuración firmada meses antes por Departamento de Planificación. La misma carpeta azul. Por un instante, un pensamiento lo cruzó. ¿Y si hubiera sido ella? Releyó los informes, reconoció el estilo, la precisión de los análisis, la claridad de las proyecciones, y entonces lo entendió. Era de ella. Olivia había hecho el trabajo que él había aprobado y elogiado públicamente, pero sin jamás saber el nombre detrás. La vergüenza vino junto con la admiración. Aquel documento representaba todo lo que ella era. Competente, inteligente, invisible y completamente desperdiciada por él. A la mañana siguiente, al verla llegar, Felipe la observó diferente. Por primera vez, vio más allá de la credencial. Vio a la mujer. Vio lo que perdió al tratarla como una sombra y sintió miedo. Porque por primera vez en su vida, el hombre que creía poder controlarlo todo se dio cuenta de que no tenía dominio alguno sobre lo que estaba sintiendo. Irónicamente, todo comenzó con un simple anillo. Aquel pequeño círculo de oro que ahora simbolizaba lo que él nunca supo ofrecer: compromiso. Felipe aún no lo sabía, pero esa mirada que había intercambiado con ella al final de la tarde no sería olvidada. Fue la mirada que cambió el juego. La mirada que cambiaría todo. La semana siguiente comenzó con un silencio diferente en Ribeiro Capital. El tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino de confort. Todos parecían percibir que algo estaba en el aire. Una tensión sutil, como si la calma fuera solo el disfraz de una tormenta a punto de estallar. Felipe caminaba más introspectivo que nunca, y el modo en que su mirada a veces se detenía en Olivia delataba un conflicto interno que ya no conseguía esconder. Intentaba convencerse de que era solo preocupación profesional. Era lo que se decía a sí mismo todas las mañanas mientras se ajustaba la corbata frente al espejo. Pero, en el fondo, sabía que no era verdad. Desde el día en que la había visto con aquel anillo, símbolo de todo lo que él nunca había tenido el coraje de ofrecer, su rutina se había convertido en un campo minado de sentimientos que explotaban en silencio. Lo peor es que Olivia parecía no darse cuenta del caos que provocaba. Ella seguía tranquila, enfocada, cumpliendo sus tareas con el mismo esmero de siempre. Solo que ahora había algo diferente en ella: confianza. Y eso lo desarmaba más que cualquier palabra. Esa tarde de martes, mientras revisaba el calendario corporativo, Felipe se encontró con un evento importante que sucedería en pocos días: la tradicional gala anual de Ribeiro Capital, uno de los mayores eventos del sector financiero. Normalmente, él asistía solo, prefiriendo la compañía predecible de accionistas ocasionales a la vergüenza de tener a alguien a su lado. Pero ese año, sin saber bien por qué, el pensamiento vino antes de que pudiera reprimirlo. Ella viene conmigo. Tardó casi una hora en aceptar que realmente invitaría a Olivia. Tenía miedo de parecer impulsivo, pero algo más fuerte lo empujaba. Era como si necesitara estar cerca de ella en un espacio donde no hubiera informes, metas o títulos de jerarquía, donde pudiera verla sin la fría distancia de la credencial. Esa tarde, el sol comenzaba a ponerse cuando él la llamó a su sala. Olivia entró con una tablilla en las manos y una sonrisa educada. ¿Me llamó, señor? Felipe levantó la mirada. Por un instante, olvidó lo que iba a decir. Ella parecía diferente bajo la luz dorada del atardecer, serena, hermosa de una forma que él solo ahora parecía notar. Sí, siéntese, por favor. Ella obedeció, cruzando las piernas con postura profesional.
La gala corporativa de la empresa tendrá lugar este viernes. Necesito que me acompañe. El bolígrafo en su mano se detuvo a mitad del movimiento. ¿Acompañarlo, señor? Sí. Es una decisión estratégica. Representará al sector de planificación. Quiero a alguien en quien confío. Su tono era formal, pero algo, en la forma en que evitaba mirarla a los ojos, delataba lo que las palabras intentaban esconder. Con todo respeto, señor Felipe, hay personas con cargos más altos que el mío. Quizás el doctor Álvaro o la gerente de finanzas. No, la interrumpió, demasiado rápido. Es usted. Que no es una sugerencia, es una solicitud directa. El silencio que siguió fue denso. Olivia asintió, sin discutir más. De acuerdo, estaré allí. Cuando ella salió, Felipe se quedó de pie, observando cómo la puerta se cerraba. Por primera vez, no sintió que tenía el control. La noche del evento llegó como uno de esos días que el destino elige para cambiarlo todo. El salón del hotel era inmenso, cubierto de lámparas de araña y espejos. Hombres de traje y mujeres con vestidos sofisticados se mezclaban en risas educadas y saludos falsamente cálidos. El suave sonido de un cuarteto de cuerdas llenaba el ambiente, mientras los camareros circulaban con bandejas relucientes. Felipe llegó puntualmente. El traje negro le caía a la perfección, y su postura impecable escondía el torbellino interno. Saludaba a inversores y socios con la sonrisa calculada de siempre, pero a cada minuto miraba hacia la entrada, como si algo lo mantuviera atrapado allí, una expectativa que él mismo no entendía. Y entonces llegó ella. Olivia entró en el salón con un vestido azul profundo, elegante y discreto, pero capaz de dejar sin aliento a cualquiera. La tela envolvía su cuerpo con sutileza, sin caer en la vulgaridad, y su cabello suelto caía sobre sus hombros como seda. Cuando caminó, las miradas se volvieron y Felipe tuvo la clara sensación de que el mundo se detenía por un segundo. Tragó saliva, disimulando el impacto. Cuando ella se acercó, él solo dijo: «Está adecuada». Ella sonrió ligeramente. «Gracias, señor. Creo que es el máximo cumplido que puedo esperar». Por dentro, él rió de su propia rigidez. Si decía lo que realmente pensaba, que ella era la mujer más hermosa de ese salón, tal vez perdería el poco control que aún tenía. Mientras la noche avanzaba, circularon entre inversores, directores y accionistas. Olivia mantuvo una postura impecable, respondiendo preguntas con firmeza y elegancia. Era impresionante verla en esa posición. Ya no la asistente discreta, sino una mujer que dominaba su propio espacio. Y eso lo atraía tanto como lo incomodaba. Durante la cena, uno de los inversores más antiguos, un hombre parlanchín y algo entrometido, observó el anillo en su dedo y comentó con una sonrisa curiosa: «Veo que la señorita está comprometida». «Felicidades, mi joven. Es una mujer admirable». Su risa resonó fuerte, pero a Felipe no le hizo gracia. Su mirada se oscureció y, antes de que Olivia respondiera, interfirió de forma brusca. «Está comprometida, sí, pero también es una de las profesionales más brillantes que tenemos en la empresa. Si quiere hablar de negocios, hable conmigo». El silencio que siguió fue incómodo. El inversor rió, tratando de disimular la tensión, y se alejó. Olivia, sin embargo, estaba lívida. Eso fue completamente innecesario. Dijo ella entre dientes tan pronto como se quedaron solos. «Solo quise evitar interpretaciones erróneas, o controlar lo que no le pertenece», replicó ella sin dudar. La frase atravesó el aire como una flecha. Él se quedó mudo. Nunca nadie lo había confrontado así, de forma tan directa y serena. La mirada de ella, firme, inquebrantable, lo desarmó. Felipe intentó decir algo, pero las palabras murieron en su garganta. La orquesta, al fondo, comenzó a tocar un vals lento. Las parejas se movían por la pista y la música parecía llenar los vacíos entre las palabras no dichas. Olivia se giró para irse,
Pero él, en un impulso, le sujetó la muñeca. Un baile no la matará, Santos. Ella dudó, su mirada una mezcla de sorpresa e irritación. Pero algo en su expresión, la súplica velada detrás de la arrogancia, la hizo ceder. Fueron a la pista. Las luces se reflejaban en el suelo de mármol y el toque de sus manos sobre la cintura de ella hizo que el aire se volviera más denso. Ninguno de los dos hablaba. El mundo alrededor parecía distante, amortiguado por la melodía y la tensión creciente. Cuando la música terminó, él se inclinó ligeramente y murmuró junto a su oído. Es difícil mantener la concentración cuando está cerca. Olivia se apartó despacio, con el corazón acelerado, el rostro caliente. Buenas noches, señor. Espero que el evento haya valido la pena. Y antes de que él respondiera, se dio la vuelta y se fue, dejándolo parado en medio del salón. El hombre que todos llamaban imbatible, ahora completamente desarmado. Afuera, en el estacionamiento, ella respiró hondo, tratando de recuperar el control. Dentro del salón, Felipe todavía la observaba por la ventana y por primera vez en su vida tuvo la certeza de algo que lo aterrorizaba. Estaba perdiendo no solo el control, estaba perdiendo el corazón. Después de la gala, la rutina en Ribeiro Capital nunca volvió a ser la misma. El evento parecía haber dejado un rastro invisible que flotaba entre Felipe y Olivia, algo que nadie se atrevía a mencionar, pero que todos sentían. Bastaba que una mirada cruzara la otra, que un silencio se prolongara por más de unos segundos, para que el aire se sintiera pesado. Los rumores comenzaron discretos, como murmullos en el pasillo. ¿Será que ellos están...? Ella estaba hermosa en la fiesta. Él nunca llevó a nadie antes. Olivia fingía no escuchar. Había aprendido a lo largo de su vida a ignorar los comentarios, pero sabía que algo había cambiado, no entre ella y los demás, sino entre ella y él. Felipe parecía diferente, menos frío, pero más impredecible. Desde aquella noche, había empezado a tratarla de una forma que la confundía. A veces era cortés y amable, demasiado incluso, elogiando un informe o pidiendo su opinión en decisiones importantes. En otras, volvía a ser el hombre arrogante y brusco de antes, especialmente cuando su sonrisa parecía pertenecer a otro. Y él sabía exactamente a quién pertenecía. Ese jueves, poco antes del almuerzo, Gael apareció en la recepción con un ramo de flores. El gesto era puro, dulce e ingenuo, pero a los ojos de Felipe aquello fue un golpe. Desde su sala de cristal, vio cuando Olivia recibió las rosas blancas, su rostro iluminándose con sorpresa y ternura. La forma en que ella sonrió era la misma que, meses atrás, él habría dado todo por obtener. Ella olió las flores, agradeció, y el colega de la portería se encargó de anunciar en voz alta: «Flores para la señorita Santos, de su prometido». La risa ligera de Olivia resonó por el pasillo, y fue allí donde el control de Felipe comenzó a desmoronarse. De repente, todo lo que tenía a su alrededor, premios, títulos, éxito, pareció ridículamente pequeño ante aquella escena. Sintió que el pecho le ardía, un calor que no era rabia, sino algo mucho más primitivo y perturbador. Se levantó y salió de su sala. No tenía ningún motivo para hacerlo, pero sus pies se movieron solos. Caminó hasta la cocina, donde ella organizaba las flores en un pequeño jarrón improvisado. «¿Bonitas?», comentó apoyándose en la puerta, con un tono demasiado casual para ser verdadero. «Lo son». «Fueron una sorpresa», respondió Olivia, sin mirarlo directamente. «¿De su prometido?» «Sí». Ella suspiró por un segundo, con serenidad. «De Gael». «Entiendo». El silencio se instaló, incómodo, hasta que él lo rompió con una ironía disfrazada. ¿No le parece inapropiado recibir flores personales dentro de la empresa? Ella arqueó una ceja, manteniendo la calma. No, señor. Hasta donde sé, no hay ninguna regla en contra.
y ya he visto a otras personas recibir regalos aquí. Esto es diferente. ¿Lo es? ¿O solo es diferente conmigo? La pregunta de ella fue un corte, y por un segundo Felipe se sintió expuesto. Las palabras lo desarmaron, pero el orgullo habló más fuerte. Endureció la mirada y respondió seco. Tenga cuidado, Santos. Está empezando a cruzar líneas peligrosas. No se preocupe, señor, respondió ella fría. Sé exactamente dónde están las líneas. Salió, dejando el perfume de las flores en el aire y un vacío dentro de él. Esa noche, la oficina estaba casi desierta. La mayoría de los empleados ya se había ido, pero la luz de la sala de Felipe aún permanecía encendida. Olivia, sola en su mesa, finalizaba un informe cuando recibió un correo electrónico. Asunto: revisión de los contratos de expansión. Urgente. Remitente: F. Ribeiro. Necesito que se quede para revisar los documentos conmigo. Son importantes y deben ser entregados mañana. Ella respiró hondo. Sabía lo que aquello significaba. Otra excusa. Aún así, respondió que se quedaría. No por él, sino porque el profesionalismo que tenía era su armadura. Cuando entró en la sala, encontró a Felipe de pie junto a la ventana, observando las luces de la ciudad. No se giró de inmediato. Gracias por quedarse, dijo, con la voz baja. Sé que ya es tarde. Estoy aquí para trabajar, señor. Solo dígame lo que necesita. Él se giró, y su mirada la golpeó como un trueno contenido. Oí decir que la boda está cerca. La frase vino con aparente calma, pero había una vibración extraña en ella, algo entre dolor y provocación. Sí, respondió Olivia firme. Gael y yo vamos a fijar la fecha este mes. ¿Lo ama? La pregunta la tomó desprevenida. Parpadeó, confusa. ¿Qué? ¿Lo ama, Olivia? Repitió él, ahora más bajo, más cerca. Ella dio un paso hacia atrás. Esa pregunta no es apropiada, ni esta situación lo es. Él se acercó un poco más. Pero aquí estamos. Por favor, mantenga la conversación profesional. Lo intento todos los días, respondió, y su voz fallaba. Pero la forma en que usted me mira dice lo contrario. El aire se fue de sus pulmones. Se quedó estática, sin saber si retroceder o enfrentarlo. Se equivoca, señor. Yo no lo miro de ninguna forma. Él se acercó más, hasta que la distancia entre los dos fue de pocos pasos. Entonces, ¿por qué tiembla? Ella sintió su corazón latir en el cuello. Quiso hablar, pero las palabras murieron. Cuando finalmente pudo responder, fue con la voz embargada. Usted perdió el derecho de hablarme así hace mucho tiempo. Por un instante, el silencio fue absoluto. Solo se oía el sonido lejano de la lluvia que comenzaba a caer afuera. No soy el único que perdió, Olivia, murmuró él por fin. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, densas e irreversibles. Ella sintió que sus ojos se humedecían, pero no cedió. Simplemente se dio la vuelta, abrió la puerta y salió, el sonido de su tacón resonando por el pasillo vacío. Felipe se quedó allí, inmóvil, con el corazón en llamas y el orgullo en ruinas. Cuando la puerta se cerró, él soltó un suspiro pesado y apoyó las manos en la mesa, como si su propio cuerpo ya no lo sostuviera. Afuera, Olivia entró en el ascensor con las lágrimas cayendo finalmente. Sentía rabia, dolor y confusión mezcladas. ¿Qué había hecho él? ¿Qué estaba intentando probar? Llegó a casa y encontró a Gael esperándola, preparando la cena. Él sonrió al verla entrar, pero la sonrisa se apagó rápidamente al notar su mirada distante. ¿Día difícil? Ella se obligó a sonreír. Un poco. Cosas del trabajo. Él se acercó, besándole la frente. Hey, solo quiero que sepas que no tienes que enfrentarte a nada sola. Estoy aquí, ¿de acuerdo? El gesto amable le rompió el corazón, porque su tacto, dulce, sincero, ya no despertaba el mismo calor.
Gael era bondad en forma de persona, pero el amor que ella sentía parecía diferente. Más gratitud que pasión. Cuando se fue a dormir, se quedó mirando el techo por largos minutos, con el sonido de la lluvia afuera y la voz de Felipe resonando en su mente. La forma en que usted me mira dice lo contrario. Al otro lado de la ciudad, él tampoco dormía. Sentado en el sofá de la suite, con el rostro entre las manos, murmuró para sí mismo: la amo y no puedo tenerla. La frase dicha por primera vez en voz alta sonó como una sentencia, porque ahora lo sabía. El problema no era el anillo en su dedo. Era el vacío que él mismo había creado y que ningún dinero del mundo podría llenar. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y ruido. Silencio de lo que no se decía y ruido de lo que el corazón gritaba, sin ser escuchado. Ribeiro Capital parecía la misma de siempre. Teléfonos sonando, reuniones teniendo lugar, el constante sonido de las teclas siendo presionadas. Pero entre Olivia y Felipe había un nuevo tipo de ruido, el de una tensión que ninguna pared de cristal conseguía esconder. Desde el enfrentamiento de aquella noche, todo entre ellos había cambiado. Felipe, que siempre había sido un hombre de disciplina casi militar, ahora se perdía en distracciones tontas. Olvidaba plazos, posponía decisiones, se equivocaba en proyecciones. Su mirada, antes afilada e impenetrable, ahora parecía buscar algo que el propio dueño no conseguía explicar. Por otro lado, Olivia intentaba fingir normalidad. Cada mañana entraba en el edificio con la cabeza alta, saludaba a sus colegas con la misma sonrisa tranquila y mantenía el foco en el trabajo. Pero, por dentro, su corazón era un desorden. ¿Qué había dicho él? La forma en que usted me mira dice lo contrario. Resonaba todas las noches, quitándole el sueño, y, aun así, había algo diferente en Felipe. Parecía intentar pequeños gestos que, para cualquier otra persona, pasarían desapercibidos. Un buenos días, dicho sin prisa, un elogio sincero sobre un informe, el café que aparecía sobre su mesa sin nota. Eran señales silenciosas de un hombre que nunca había aprendido a demostrar afecto, pero que ahora lo intentaba. Torpe, confuso, arrepentido. Aun así, Olivia se mantenía firme. No dejaría que su corazón dominara lo que la razón insistía en recordarle. Ese mismo hombre la había herido, humillado, la había hecho dudar de su propio valor. Y ahora, justo ahora, cuando ella finalmente estaba de pie, él intentaba arrastrarla de vuelta al abismo. Pero el corazón tiene una memoria que la mente no controla. Una tarde lluviosa, la llamó a su sala para una revisión de contratos. Ella entró con el mismo aire profesional de siempre, sosteniendo carpetas y anotaciones. Él estaba de espaldas, observando la ciudad por la ventana, su silueta marcada por la luz gris del final del día. «Dejé los informes sobre la mesa, señor», dijo, tratando de mantener el tono neutro. Él se giró, los ojos cansados, la expresión más humana de lo que ella jamás había visto. «Gracias». Por un instante, el silencio se instaló. Ella esperaba una instrucción, un comentario, cualquier cosa. Pero él solo la observaba como quien mira algo precioso que tiene miedo de perder. «¿Algo más, señor Felipe?» Él dudó. «Sí. Yo quería agradecer por su trabajo y pedir disculpas». Él frunció el ceño sin entender. «¿Disculpas?» «Por todas las veces que la hice sentir pequeña. Yo creía que ser duro era lo mismo que ser fuerte. Pero descubrí que la verdadera fuerza es admitir cuando uno se equivoca». Olivia se quedó inmóvil, sin saber qué responder. No esperaba aquello. El hombre frente a ella parecía otro, o tal vez era el mismo, finalmente sin máscaras.
No quiero causarle más problemas, continuó él. Solo quiero que sepa que, aunque el tiempo haya pasado, ahora la veo. No como empleada, sino como mujer. Ella desvió la mirada, sintiendo el pecho oprimirse. Eso no cambia lo que sucedió. Lo sé. Pero cambia lo que aún puede suceder. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Por un momento, Felipe dio un paso adelante, pero se contuvo. Sabía que cualquier gesto precipitado podría destruirla de nuevo. Y él se había jurado a sí mismo que nunca más haría eso. ¿Todavía se va a casar?, preguntó con la voz casi un susurro. Ella respiró hondo. Sí, Gael y yo estamos decidiendo la fecha. Él es un buen hombre, dijo Felipe, con amargura disfrazada. ¿Usted merece a alguien así? Sí, merezco, respondió, y esta vez había firmeza en su tono. Pero merezco más que un hombre bueno. Merezco un amor que no necesite ser escondido, negado, pospuesto. Un amor que no necesite venir después del dolor. Ella salió antes de que las lágrimas la delataran, y él se quedó allí, parado, mirando cómo su reflejo desaparecía en el cristal. Al otro lado de la ciudad, esa misma noche, Gael la esperaba con una cena simple. Pasta, vino, luz tenue. Él siempre había sido atento, el tipo de hombre que recordaba cada detalle, que percibía cada cambio de humor. Y aquella noche no fue la excepción. Estás diferente, dijo con dulzura, pensativa. Él la forzó una sonrisa. Es solo cansancio. ¿Cansancio o confusión?, preguntó sin agresividad, pero con una calma que dolió más que cualquier grito. Olivia bajó la mirada. ¿Por qué preguntas eso? Porque te amo y te conozco. Pero también sé cuando alguien intenta amar y ya no lo consigue. Aquellas palabras la golpearon de lleno. Quiso negarlo, pero la verdad estaba allí, desnuda, entre los dos. Gael, yo... No tienes que explicarte, la interrumpió con ternura. Solo quiero que seas honesta conmigo. El amor que siento no va a cambiar, pero no quiero ser el hombre que ama solo. Él le sujetó la mano y la besó en la frente, un gesto de amor verdadero, pero también de despedida. Si tu corazón todavía tiene dudas, no te cases. La duda no combina con la promesa. Ella lloró, silenciosa. Él se levantó, tomó su chaqueta y se fue sin rencor. Solo dejó el aire pesado de silencio y el olor a vino en la copa medio llena. A la mañana siguiente, Felipe llegó a la oficina y encontró su mesa vacía. Su corazón se aceleró. Llamó a la recepcionista. ¿Santos no ha venido? Llamó diciendo que necesitaba un tiempo, señor. ¿Un tiempo? 2 palabras simples, pero que lo devastaron. Pasó el día encerrado en su sala, sin poder concentrarse en nada. Los recuerdos lo atormentaban. El día en que la interrumpió en la reunión, su mirada en el baño después de la humillación, el vestido azul en la gala, la voz firme cuando lo enfrentó. Tomó su celular, abrió la galería. Había una foto antigua, una fiesta de la empresa, un brindis despreocupado. Al fondo de la imagen, ella sonreía, una sonrisa que él apenas había notado en su momento, pero que ahora lo perseguía. Y fue allí, en aquella imagen simple, donde Felipe entendió. Lo que sentía no era deseo, no era culpa, era amor. Un amor que se había pasado la vida entera intentando evitar y que ahora, cuando finalmente lo aceptaba, parecía inalcanzable. Esa noche, faltó a una reunión importante. Se quedó en casa, en la oscuridad, observando la lluvia caer por la ventana. El reflejo en el cristal mostraba a un hombre que no reconocía. Cansado, vulnerable, roto. La perdí, y fue mi culpa. La frase resonó por el apartamento, mezclada con el sonido de la lluvia. Era la confesión de un hombre que siempre tuvo el mundo en sus manos, pero que cuando finalmente quiso sostener el amor, se dio cuenta de que ya lo había dejado escapar. Mientras tanto, Olivia, en su apartamento,
Observaba la ciudad por la ventana. El anillo todavía brillaba en su dedo, pero ahora el brillo parecía diferente. Un recuerdo de algo que había sido hermoso, pero que ya no se sostenía. Apoyó la frente en el cristal y susurró: el amor correcto no es el que llega primero. Es el que se queda, incluso cuando todo se derrumba. Y en ese momento, sin saberlo, los dos, en lugares diferentes, pero bajo la misma lluvia, deseaban lo mismo. Un nuevo comienzo que no estuviera hecho de culpa, sino de coraje. Era el amor que se negaba a callar. La semana de la boda llegó con un peso que Olivia sentía en cada respiración. Era como si el propio aire estuviera más denso, como si el tiempo caminara despacio solo para recordarle lo que estaba a punto de hacer y lo que todavía no tenía el coraje de admitir. La casa estaba cubierta de flores, el vestido colgado en la puerta del dormitorio. La prueba viva de un sueño que en algún momento parecía correcto, pero ahora era solo silencio. Gael, siempre amable, seguía siendo el mismo, dulce, paciente, atento. Hablaba sobre el futuro con el brillo de quien cree, pero ella lo escuchaba y sentía el pecho oprimirse. Su corazón latía a destiempo, como si no reconociera aquel ritmo. En el espejo, la mujer reflejada estaba hermosa, pero sus ojos, sus ojos delataban la duda. Deberías estar feliz, se susurró a sí misma mientras se arreglaba el cabello. ¿Por qué parece que vas a llorar? La respuesta llegó en un escalofrío. Porque el amor, cuando es verdadero, no cabe en el conformismo. Esa mañana, antes de dirigirse a los preparativos finales, Olivia fue a Ribeiro Capital. Necesitaba firmar algunos documentos antes de su licencia matrimonial. No planeaba ver a Felipe, pero el destino, como siempre, disfruta jugando con los planes que hacemos. El pasillo estaba vacío. El eco de sus tacones rompía el silencio. Cuando llegó a su sala, la puerta estaba entreabierta. Ella dudó por un segundo, pero llamó. «Adelante», dijo la voz de él, cansada pero firme. Felipe estaba allí, sentado a la mesa, con el saco colgado en la silla y las mangas de la camisa remangadas. Tenía profundas ojeras y una mirada perdida que, al verla, pareció despertar. ¿Vino a despedirse?, preguntó, tratando de parecer indiferente, pero la voz lo traicionó. «Vine a dejar los papeles firmados», respondió ella, depositando la carpeta sobre la mesa. «Y también a agradecer por todo lo que aprendí aquí». Él se levantó, acercándose despacio. «¿Aprendió a trabajar bajo presión? Aprendí a no dejar que nadie me menosprecie», respondió ella con una media sonrisa. Felipe se quedó en silencio, absorbiendo las palabras. Por un momento, solo la lluvia fina afuera llenó el espacio entre ellos. «Me enteré de la boda», dijo él finalmente. «¿Será mañana?», ella asintió. «Sí». Él respiró hondo, luchando contra algo que lo devoraba por dentro. «¿Y está feliz?». La pregunta fue simple, pero llevaba consigo todo lo que él no podía decir. «Quiero estarlo», respondió honesta, «pero la felicidad no llega cuando uno la llama». «Entonces, ¿por qué casarse, Olivia?», preguntó, acercándose un paso más. «¿Por costumbre? ¿Por miedo? ¿Por pena?». Ella lo encaró, firme. «Por gratitud. Gael me encontró cuando yo todavía intentaba recordar quién era. Él me ayudó a reconstruirme». Felipe cerró los ojos, adolorido. «Y yo fui quien la destruyó». «No», dijo ella en voz baja. «Usted solo me mostró cuánto me necesitaba a mí misma». El silencio regresó. Él se dio la vuelta, apoyando las manos en la mesa, como quien carga un peso que su cuerpo ya no soporta. «Si lo ama, vaya», dijo él, sin mirarla. «Pero si todavía hay un mínimo de duda, no se case solo por miedo a estar sola. El vacío de un altar equivocado duele más que la soledad de un cuarto vacío». Ella sintió que las lágrimas quemaban.
Las palabras resonaron profundamente, atravesando todas las certezas que intentaba mantener. «No haga esto», susurró. «No ahora. Olivia, me pasé la vida entera huyendo de lo que sentía. Creí que amar era debilidad. Hoy entiendo que debilidad es dejar pasar el amor por miedo a lo que los demás pensarán». Su voz fallaba. Era como si cada sílaba viniera arrastrada desde el alma. «No espero que me perdone. Solo quiero que sepa que, si alguna vez mira hacia atrás y se pregunta si la amé, la respuesta es sí. La amé desde el día en que la humillé. Y es por eso que cargaré con esto el resto de mi vida». Olivia lloraba ahora, las lágrimas cayendo sin control. Quiso decir algo, pero su garganta se cerró. «Cuídelo», completó él, finalmente volviendo la mirada hacia ella. «Y cuídese usted». Ella salió apresuradamente, con el corazón destrozado. Afuera la lluvia se intensificaba. El día siguiente amaneció nublado, el cielo teñido de gris. El salón de la boda estaba impecable. Flores blancas, cintas doradas, el perfume dulce de las rosas mezclándose con el olor a cera del suelo. Los invitados conversaban, sonrientes, sin imaginar que el corazón de la novia era un campo de batalla. Mientras la maquilladora daba los últimos retoques, Olivia miraba su reflejo en el espejo. La mujer vestida de blanco parecía perfecta, pero la tristeza en sus ojos delataba la verdad. Estaba a punto de decir sí, cuando su corazón gritaba no. El sonido del piano comenzó. Los invitados se levantaron. El cortejo empezó a moverse. Olivia respiró hondo y caminó lentamente hacia el altar. Cada paso resonaba como un recordatorio de todo lo que dejaba atrás. Gael, de traje gris, la esperaba con la mirada serena. Cuando ella llegó, él le sujetó la mano y, por un instante, el tiempo se detuvo. El sacerdote comenzó a hablar, pero las palabras parecían distantes. Su voz era como un ruido amortiguado, y el único sonido real era el de su corazón, latiendo desacompasado. Cuando llegó la hora de las promesas, Gael se dio cuenta. Siempre se daba cuenta. «Olivia, ¿está todo bien?», preguntó en voz baja. Ella respiró hondo. Su mano temblaba. «Yo no puedo». Un murmullo recorrió la iglesia. El sacerdote se detuvo. Los invitados se miraron confusos. «¿Cómo que no?», preguntó Gael, aún sin rabia, solo con una mirada triste. «Lo intenté. De verdad, lo intenté. Pero no puedo casarme por gratitud. Te mereces a alguien que te ame como tú amas». El silencio que siguió fue doloroso, pero Gael solo asintió. Con los ojos humedecidos, le sujetó la mano por última vez. «Entonces ve», dijo con voz baja pero firme. «El amor no ata, Olivia. Libera». Ella lloró, sonrió entre las lágrimas y dio un paso hacia atrás. Y entonces corrió. Corrió por la nave, bajo las miradas confusas y los murmullos de asombro. Las puertas se abrieron con un estruendo y el viento frío la recibió. Afuera, la lluvia caía a cántaros, gruesa, intensa, como si el cielo llorara con ella. El velo se rasgó en el camino, sus zapatos resbalaron, el vestido se pegó a su cuerpo y, aún así, no se detuvo. Corría riendo y llorando, sintiendo cada gota en su rostro como si estuviera renaciendo. «Gracias, Gael», murmuró, mirando al cielo, «por dejarme ir». La lluvia lavaba lo que quedaba de la culpa, del miedo, de las mentiras que se había contado a sí misma. Por primera vez, se sentía completa, incluso sola, incluso temblando. Mientras tanto, en su oficina, Felipe intentaba trabajar, pero su corazón lo traicionaba con cada latido. Cuando el teléfono sonó, la noticia lo hizo congelar. «Señor Ribeiro, la boda de la señorita Bolivia Santos ha sido cancelada». La novia abandonó la ceremonia. El aire se fue de sus pulmones. Se quedó inmóvil por un segundo, luego se levantó de repente. Sin pensar, tomó las llaves, bajó al estacionamiento y se subió al coche.
La lluvia castigaba el parabrisas, pero él no se detuvo. Cada calle recorrida parecía el camino de vuelta a una oportunidad que él creía perdida. El destino lo conducía hacia el mismo lugar donde, horas antes, Olivia se había detenido a respirar. El inicio de un nuevo comienzo. Y en aquella tormenta que lavaba la ciudad, dos corazones seguían el mismo instinto, el de encontrarse, finalmente libres de todo lo que les impidió amar. La lluvia caía con fuerza. El sonido de las gotas golpeando el asfalto se mezclaba con el ruido lejano de los truenos. El cielo parecía reflejar lo que Felipe sentía por dentro, una tormenta que no daba tregua, que lo desgarraba por dentro y lo empujaba hacia adelante, como si el propio destino lo obligara a no rendirse. Las calles mojadas reflejaban las luces de la ciudad y el limpia parabrisas apenas podía con el agua que se acumulaba en el cristal. Él conducía sin dirección, pero su corazón sabía exactamente a dónde ir. La imagen de ella huyendo de la iglesia, el velo rasgándose, el vestido pegado al cuerpo, la mirada liberada de cualquier culpa, aunque no lo había presenciado, él lo veía todo, como si el amor le hubiera mostrado la escena en algún sueño. En cada esquina el pecho se le oprimía más. A cada kilómetro la certeza crecía. Necesitaba encontrarla. Mientras tanto, Olivia caminaba sin rumbo por las calles empapadas, el vestido pesado por el agua, el cabello pegado a la piel, el corazón latiendo desordenado. La lluvia helada caía como una bendición y un castigo al mismo tiempo. La gente en las aceras miraba con asombro, pero a ella no le importaba. Estaba viva, estaba libre. Se detuvo por un momento frente a un escaparate, observando el reflejo de la mujer ante el cristal. Una novia sin altar, pero con la mirada de quien acababa de salvarse. «Se acabó, Olivia», susurró con la voz embargada. «Ahora eres tú por ti». Dio unos pasos e instintivamente tomó el camino a casa. Cada relámpago que cruzaba el cielo iluminaba el asfalto mojado y las lágrimas que insistían en mezclarse con la lluvia. Cuando finalmente dobló la esquina de la calle donde vivía, se detuvo. Un coche negro estaba estacionado frente a la puerta. Su cuerpo reaccionó antes de que su razón entendiera. El corazón se disparó. La puerta del coche se abrió y Felipe bajó, completamente empapado, el pelo mojado pegado a la frente, la camisa pegada al cuerpo. Respiraba agitado, los ojos fijos en ella. Por un instante, el mundo entero pareció en silencio. Solo la lluvia continuaba. Testigo mudo de aquel reencuentro que el destino parecía haber escrito línea por línea. «Olivia», dijo él, la voz casi ahogada por el sonido de la tormenta. «No debería estar aquí», respondió ella, la voz temblorosa, dividida entre la conmoción y la desesperación. «Lo sé, pero no pude quedarme lejos». Ella dio un paso hacia atrás. «Usted no entiende. Acabo de dejar a un buen hombre en el altar. Un hombre que no se merecía esto. Y todo porque no pude dejar de pensar en usted». La confesión salió como un grito contenido, un desahogo arrancado del alma. Felipe se acercó lentamente, los ojos humedecidos, las manos temblorosas. «¿Por qué ahora?», preguntó ella llorando. «¿Por qué, Felipe? Cuando estaba dispuesta a olvidarle, a seguir mi vida, usted aparece de nuevo. ¿Por qué?». Él respiró hondo, las palabras atrapadas en la garganta. «Porque la perdí y me di cuenta de que nada tiene valor sin usted». «Eso es arrepentimiento, no amor», replicó ella con la voz firme, pero el corazón destrozado. «No», respondió él, dando un paso más, ahora tan cerca que ella podía sentir el calor de su cuerpo, incluso bajo la lluvia. «Arrepentimiento es querer volver atrás en el tiempo. Lo que siento es lo contrario. Es querer un futuro contigo, incluso sabiendo lo que hice mal». Olivia desvió la mirada, pero él le sujetó el rostro entre las manos. Las gotas escurrían por el rostro de ambos,
indistinguibles de las lágrimas. La humillé para no apegarme, confesó él, la voz ronca y desesperada. La traté como a alguien inferior porque usted me hacía sentir vulnerable, y cuando vi aquel anillo, me di cuenta de que era el precio de mi cobardía. La perdí porque tuve miedo de amarla. Ella lo encaró. Su pecho subía y bajaba rápidamente, las emociones luchando dentro de ella. Rabia, amor, dolor, anhelo, todo al mismo tiempo. Usted destruyó lo que yo sentía, Felipe. Me tomó meses reconstruirme, dijo ella, con una media sonrisa triste. Entonces, déjeme reconstruirme también, aunque me tome el resto de la vida. El silencio entre ellos duró segundos, pero pareció una eternidad. La lluvia golpeaba fuerte, el viento soplaba, los dos inmóviles, atrapados en la mirada del otro. Olivia intentó resistir, pero su cuerpo se sintió atraído. Su corazón, cansado de luchar, la empujó hacia adelante. Él la abrazó, un abrazo desesperado, urgente, verdadero. Un abrazo que decía todo lo que las palabras nunca pudieron. Ella intentó hablar, pero su voz se perdió contra su pecho. Lloraba, reía, temblaba. Lo odio, susurró con la voz embargada. Lo sé, y lo amo. Yo también. Los labios se encontraron con la fuerza de quien ha esperado demasiado tiempo. El beso fue intenso, mojado por la lluvia, cargado de todo lo que fue reprimido durante meses. El perdón, el arrepentimiento, el amor, el anhelo. La ciudad desapareció, el frío se esfumó, y solo quedó el sonido de la respiración entrecortada y el pulso sincronizado de dos corazones. Cuando se separaron, Felipe apoyó su frente en la de ella. No voy a prometer que no me equivocaré, pero prometo no volver a dejarte sola. Ella sonrió entre lágrimas. Esta vez, quiero ser elegida sin necesidad de probar que lo merezco. Siempre lo mereciste. Fui yo quien no lo veía. La lluvia comenzó a amainar. El viento se hizo más suave y una tímida franja de luz se insinuaba en el horizonte. El fin de la tormenta y el inicio de algo nuevo. Unos días después, Ribeiro Capital parecía diferente. No era solo el ambiente, era el aire. La oficina tenía ahora una ligereza que nunca había existido antes. Y en el centro de todo, Olivia caminaba con la postura de quien finalmente conocía su propio valor. Ya no era la asistente que bajaba la mirada ante una orden. Era una mujer completa, dueña de sí misma y sorprendentemente socia de la empresa. Felipe, fiel a su palabra, la había invitado a liderar un nuevo proyecto. No como favor, sino como reconocimiento. Esa noche, el último piso del edificio estaba silencioso. Las luces de la ciudad parpadeaban afuera. Olivia salió de la sala y encontró a Felipe en la terraza, el viento moviendo su cabello. ¿Estás pensando en el futuro?, preguntó ella, acercándose. Pensando en el presente, respondió él, girándose hacia ella con una leve sonrisa. El futuro parece mejor cuando estás en él. Ella rió. Eso fue un coqueteo, señor Ribeiro. Fue un intento de declaración. Él se acercó despacio y sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Su corazón se detuvo por un segundo. Me enseñaste que el amor no es control, es coraje. Y yo quiero tener coraje a tu lado, todos los días. Abrió la cajita. Dentro, un anillo simple, elegante, con un diamante central que reflejaba las luces de la ciudad. Era diferente del primero, no un símbolo de posesión, sino de asociación. Sus manos temblaban. Felipe, sin prisa, sin miedo, solo nosotros. Las lágrimas volvieron, pero ahora eran de paz. Olivia sintió el anillo deslizarse en su dedo. La misma mano que un día despertó celos, ahora símbolo del amor maduro que ambos habían aprendido a merecer. Él la acercó, los dos mirando la ciudad abajo.
El mundo allá abajo seguía apurado, pero allí arriba el tiempo parecía finalmente ir al ritmo correcto. Su celular vibró. Un mensaje. Gael, feliz de verte bien. El amor correcto siempre llega en el momento oportuno. Olivia sonrió, guardó el teléfono y entrelazó sus dedos con los de Felipe. La ciudad reflejaba el brillo del anillo, de la lluvia que ahora cesaba y de la nueva vida que comenzaba. Allí, bajo el cielo limpio después de la tormenta, lo que antes fue dolor se transformaba en redención y lo que antes era invisibilidad se convertía en amor. Un amor real. Un amor que esta vez no necesitaba pruebas ni disculpas. Solo de dos corazones dispuestos a empezar de nuevo. El amor a veces llega disfrazado de caos. Viene cuando no estamos preparados, cuando el corazón ya se ha cansado de intentar entender. Pero es justo allí, entre lo que se rompe y lo que se reconstruye, donde muestra su fuerza. Porque amar no se trata de vencer al otro. Se trata de vencerse a uno mismo. Se trata de tener el coraje de admitir lo que se siente, incluso después de equivocarse. Y fue eso lo que Felipe y Olivia descubrieron. Que el amor verdadero no necesita ser perfecto. Solo necesita ser lo suficientemente sincero para reconstruirse, cada vez que el orgullo intente derribarlo. Y cuando el tiempo pase y los recuerdos comiencen a mezclarse, ellos todavía recordarán aquella lluvia. El momento en que todo se vino abajo y al mismo tiempo todo comenzó. Recordarán que el dolor les enseñó a mirarse de nuevo, con calma, con respeto, con ternura, porque al final, amar es eso. Encontrar en el otro el espejo de la propia alma. Y darse cuenta de que, incluso después de las tormentas, el amor sigue ahí, firme, silencioso y entero, listo para empezar de nuevo, cuantas veces sea necesario. Si este contenido te enganchó, demuestra que estás con nosotros. Suscríbete, dale me gusta y deja tu comentario. Es rápido y ayuda muchísimo al canal.